Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Estamos en el atardecer de este santo sábado, 17 de agosto. Después de haber pasado las horas de este santo sábado, alabando a nuestro Creador, viniendo a su santo templo, haciendo su voluntad, yendo y compartiendo con otros y estando en armonía también con nuestros hermanos, como una familia, unidos en el templo, cantando, compartiendo con otros lo que usted nos ha enseñado entre semana. Estamos ya por terminar este santo día para iniciar una nueva semana, una nueva lección. Y esta nueva lección se titula Instruyendo a los discípulos, parte 2. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, oh Señor, su santo nombre. Gracias. Gracias por su infinita gracia y misericordia. Gracias, Señor, por su misericordia, por el perdón, por la vida que nos da, por todo. No merecemos nada, pero usted, en Cristo Jesús, nos da todo. Suplicamos, Señor, sabiduría para estudiar, comprender y buscar y atesorar en su palabra el hacer su voluntad. Santo Espíritu, enséñanos. Háblenos, Señor. Se lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Instruyendo a los discípulos. Parte 2. ¿Cuál era la preocupación del Señor Jesús? Porque ya va camino a Jerusalén. Él sabe lo que le espera. Él sabe los acontecimientos que pronto llegarán y que sus discípulos necesitan estar preparados para todo lo que va a acontecer. Así es de que Cristo está por volver. En aquel entonces, Cristo estaba por irse, por pasar por los momentos de dolor, de sufrimiento. Él mismo se los había dicho y se lo volvió a repetir varias veces. Pero los discípulos no tenían su mente en lo que el Señor Jesús les decía. ¿Cuántos de nosotros también hoy, aunque decimos estar esperando la segunda venida del Señor Jesús, nuestra mente no está en lo que debería de estar? Andamos en otras cosas. Mire lo que nos dice el versículo de memoria. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, dice en esta versión que se escribió aquí. Pero en otras versiones, Él nos dice
Y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Él no vino a esta tierra, Él no se hizo humano para que los humanos vean en Él de que tenemos que ser servidos, ¿no? Él vino a darnos ejemplo de cómo debemos de vivir para poder ser parte del reino de Dios. Él vino a esta tierra para ser el servidor de todos. Y el servicio del Señor Jesús fue con humildad. Lo hizo con devoción en el servicio. Se gozaba en servir, en atender a los demás. Ese es lo que vale delante de Dios. La humildad en el servicio. Pero muchos de nosotros somos tan fríos de corazón y estamos esperando al Señor Jesús. Así es de que tenemos que examinarnos cómo está nuestro corazón. ¿Hay humildad? ¿Hay devoción en el servicio por Cristo, por su obra? ¿O esperamos que otros nos sirvan? ¿Hay frialdad en mí por la obra de Jesús? ¿Por el amor hacia nuestro prójimo? ¿Somos cristianos sectarios aquí en el que a algunos sí, a otros no los aceptó? El estudio de esta semana cubre Marcos capítulo 10. Ahí lo dice la lección, donde se completa la sección especial en la que Jesús instruye a sus discípulos en preparación para la cruz. Él lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Aquí en el capítulo 10, como dice acá, culmina esa preparación especial que el Señor Jesús está dándole a sus discípulos y que quedó escrita para también darnos la instrucción a nosotros, para que también nosotros seamos esos discípulos humildes y fieles a la obra del Señor Jesús. Nos dice, sigue diciéndonos aquí la introducción, casi la mitad del capítulo tiene que ver con los discípulos mismos y el resto con asuntos importantes para el discipulado. Leamos de corrido todo el capítulo 10 y ya después nos detendremos a lo que nos quiere decir cada una de estas partes, qué es lo que nos quiere enseñar. Nos dice, casi la mitad del capítulo tiene que ver con los discípulos mismos y
el resto con asuntos importantes para el discipulado, pero presentados desde la perspectiva de la lente de personas que interactúan con Jesús. Los fariseos vienen, se presentan ante el Señor Jesús, como siempre, para tentarle, para que caiga en la trampa, y discuten con él sobre el divorcio. En aquellos entonces habían dos escuelas acerca de cómo miraban el divorcio. Estaba una de las escuelas de pensamiento, la de Shammai. ¿Qué decían ellos? Ellos decían que la escuela de Shammai decía que las palabras, alguna cosa indecente, o sea, porque le decía, ¿por qué vamos a darle carta de divorcio? Por alguna cosa indecente. Pero ¿cómo la miraban ellos, esa palabra? Bueno, los de Shammai se referían únicamente al adulterio. Una mujer podía ser tan libertina y ordinaria como Jezabel, pero no podía ser divorciada a menos que cometiera divorcio. Esa era una escuela. Y estaba la escuela de Hillel. Ellos sostenían que las palabras alguna cosa indecente se referían a cualquier cosa que pudiera desagradar al hombre. Uno debe recordar que las mujeres eran consideradas como nada, más que una propiedad que los hombres poseían. Las mujeres no tenían derecho alguno, excepto los que los hombres quisieran darles. Por supuesto, la posición de la sociedad era la que daba rienda suelta a la naturaleza humana. ¿Cuánto valía una mujer en aquella cultura? Y todavía sigue en esas culturas teniendo problemas la mujer. ¿Qué estaban haciendo estos fariseos? Tentando al Señor. Porque dijeron, se va a hacer de una de las dos escuelas. ¿Y qué va a suceder? Un grupo va a quedar molesto y va a perder credibilidad Jesús, y muchos lo van a dejar. Así que le hicieron la pregunta del divorcio. De eso vamos a estudiar durante la semana. Cuán importante entonces es que nosotros tengamos cuidado. ¿Cómo compartimos el tiempo, el amor, los pensamientos con nuestra pareja, ya sea hombre o mujer? Porque delante de Dios, Él nos casa para que seamos una sola carne. Que seamos humildes, que perdonemos, que mantengamos nuestra esperanza en Jesús, que le esperemos unidos, no en disputas, sino que mantengamos el amor de Cristo en nuestro corazón. Pero todo eso está faltando en
la gran mayoría de hogares adventistas. ¿Por qué? Porque estamos poniendo más las cosas materiales delante que nuestra relación de amor que Cristo nos da en nuestro matrimonio. ¿Qué hace todo eso? Nos separa de uno del otro y nos separa de Dios. ¿Qué sucede con nuestros hijos? ¿Qué ven? ¿Cómo los estamos educando? Si ven que somos prácticamente fríos los unos con los otros en casa. Como les decía, que dice la lección al principio, que esto tenía que ver con los discípulos, tiene que ver con nosotros. Nos sigue diciendo aquí que los fariseos vinieron y discuten con él sobre el divorcio. Los progenitores traen a sus hijos para que Jesús los bendiga. Esa es parte también de lo que está allí en el capítulo 10. Los padres traen a sus hijos a Jesús para que el Señor los bendiga, los guarde, los cuide. Pero ¿qué está pasando? ¿Quiénes se enojan? Los discípulos. Porque están trayendo a los niños para que el Señor los bendiga. Creen que los niños no deben de distraer al maestro de su obra. Y ellos pues les dicen a sus papás: quédense tranquilos, no lo distraigan. Pero el Señor Jesús, mirando las cosas, dijo: dejad a los niños venir a mí. Pero como padres estamos trayendo a nuestros hijos a Jesús. ¿Qué les estamos enseñando en casa? ¿Qué es lo que ven en nosotros como padres? ¿Estamos nosotros llevando a nuestros hijos a Jesús? Meditemos, porque, como dice aquí, es parte de la instrucción que el Señor Jesús da a sus discípulos, a nosotros. Además de eso, dice, aquí en el capítulo 10 veremos a un rico que pregunta acerca de la vida eterna. Está preocupado por la vida eterna, pero no está dispuesto a sacrificar el yo. Él quiere la vida eterna, pero sin dejar de vivir como está viviendo. ¿Cuántos de nosotros somos como ese hombre rico? Sí, vamos a la iglesia. Sí, tenemos alguna bendición allí de compartir nuestros talentos en la iglesia. Pero nos hace falta amor. También aparece allí a un ciego que pide a Jesús el milagro de ver. Él le dice: ¿qué quieres que haga contigo? Que pueda ver. ¿Cuántos ciegos estamos como Bartimeo?
¿Podemos estar en la iglesia y estar ciegos? Sí. Porque, ¿qué es lo que quiere el Señor al darnos la vista? Que le sigamos. Bartimeo, después que le abrió los ojos, ¿qué hizo Bartimeo? Dice, le seguía. Así el Señor quiere que cada uno de nosotros que hemos sido curados de esa ceguera espiritual, que andemos como es digno de ser representantes de Jesús aquí en la tierra. No andemos en pleitos, no andemos con corazones fríos, sino que llenos de amor para llevar el mensaje de Jesús a todo aquel que lo necesite y que esté al alcance nuestro. Sigue diciéndonos ahí la introducción. Este capítulo de Marcos contiene importantes enseñanzas acerca de lo que significa seguir a Jesús. Particularmente en lo que se refiere a nuestra vida aquí y ahora. En este capítulo 10 nos habla del matrimonio. ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Se ama el uno al otro? ¿Qué clase de amor tenemos? ¿Estamos dispuestos a perdonar aquella ofensa que me hizo mi esposo, mi esposa? Olvidarla para siempre, no estarlo o estarla allí achacándole lo que me hizo. El matrimonio es para toda la vida. Lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El hombre da carta de divorcio por la dureza del corazón. Pero Dios, cuando creó el matrimonio, dice allí, hombre y mujer, y los creó para unirlos para siempre, hasta que la muerte nos separe. ¿Se está perdiendo el amor en usted? ¿En su matrimonio? ¿Por qué? La razón es la única. Estamos separándonos de Cristo. Porque si Cristo está en medio, el amor nunca se acaba. Por eso habla del matrimonio. Que veamos cómo está mi matrimonio, mi hogar. ¿Qué sucede hoy? Los matrimonios no duran. Duran hasta que el otro o la otra los separa. Hasta que tal o cual problema vino y no hubo perdón, sino separación. Vete por tu lado y yo por el mío. Eso no es lo que Dios creó al principio cuando colocó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. También sigue diciéndonos aquí cómo relacionarnos. O sea, nos habla con los hijos. ¿Cómo estamos con la relación con nuestros hijos? Aunque ya sean adultos. ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hablamos con ellos? Luego nos habla también de las riquezas. Cómo relacionarnos con las riquezas y el costo y la recompensa de seguirlo.
¿Qué están haciendo las riquezas, las bendiciones que Dios me da? ¿Me están acercando más a Dios o me están alejando? Cuando era pobre, dependía más de Dios. Cuando no tenía las cosas que ahora tengo, buscaba más a Dios. Pero ahora que las bendiciones han llenado mi alfolí, ¿qué hago? ¿En qué pienso más? ¿En qué dedico el tiempo? ¿En mí? ¿O sigo poniendo a Jesús en primer lugar? De todo eso vamos a estudiar durante esta semana. Y el incidente más destacado, dice, de la sección es la curación de un segundo hombre ciego. Debemos de tomar entonces tiempo para estudiar acerca de este ciego Bartimeo. ¿Por qué? Porque este ciego Bartimeo me está representando a mí en esta historia. Lo que debo hacer. Si la ceguera ha venido a mí, debo de ir a Jesús y decir como dijo este hombre: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y después que Bartimeo fue curado, no se fue por su lado, sino que dice, siguió a Jesús. Así usted y yo necesitamos ese milagro para volver a ver y ver con la humildad que el Señor nos enseña, porque el ejemplo nos ha dado. Él fue manso y humilde de corazón. Él dice, yo no vine a ser servido, yo vine a esta tierra para servir. ¿Para qué el Señor nos ha traído? ¿Para qué nos ha dado vida? Para que seamos servidores para con los demás. Quiero estar en el reino de Dios. ¿Qué debo de hacerles? Ser un humilde servidor de Jesús, presentando y llevando amor hacia los demás. Sigue diciendo, entonces, ¿qué más hay para nosotros durante el estudio de esta semana? Como vimos en los capítulos anteriores, ya los que hemos estudiado del libro de Marcos, Marcos hizo hincapié en la especial consideración que Jesús dio al reino de Dios en sus predicaciones. Pero en el capítulo 10, que es el que vamos a estudiar durante esta semana, Marcos señala el impacto del reino de Dios en los corazones de las personas que han aceptado sus principios en su vida. ¿Qué impacto ha causado en ti lo que Marcos ha hablado en los primeros 9 capítulos? ¿Cómo lo reflejamos en nuestro diario vivir? Por eso dice, Marcos señala el impacto del reino de Dios en los corazones de las personas que han aceptado sus principios en su vida. Marcos además comparte con nosotros también, Marcos además comparte cómo nosotros también podemos experimentar
el reino mientras esperamos su gran manifestación al final de los tiempos. Nos da la clave cómo debe de ser nuestro cristianismo, nuestra relación con Jesús a través de nuestra relación con nuestro prójimo. Así es de que nuestro estudio de esta semana aborda la cuestión de cómo podemos entrar en el reino de Dios. También examinamos los desafíos que enfrentan las personas en su intención de entrar en el reino o de experimentar el reino ahora. Examinaremos los 3 puntos siguientes durante esta semana. ¿Cuáles serán? Marcos ilustra que las personas que quieren entrar en el reino de Dios deben poseer la actitud natural de los niños pequeños. ¿Cómo son los niños? Los niños, dice, son sencillos, humildes, no arrogantes. Así debemos de ser los cristianos. Perdonamos cuando a los niños se les habla ásperamente. Pronto olvidan eso, no como nosotros los adultos. También dice Marcos, nos enseña que Dios llama tanto a los ricos como a los pobres a entrar en el reino de Dios. De eso vamos a estudiar en la semana. Y para experimentar el reino de Dios ahora, debemos tener en cuenta ciertos principios. Para poder gozarnos ahora en el reino de Dios, debemos de seguir ciertos principios que el Señor ha dejado en su palabra. Y de esa manera, vivir un pequeño cielo ahora, mientras esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús. Mira lo que nos dice el espíritu de profecía para la introducción para esta semana. Qué maravillosa reverencia hacia la vida humana expresó Jesús en la misión de su vida. No anduvo entre la gente como un rey, exigiendo atención, reverencia, servicio, sino como uno que anhelaba servir y elevar a la humanidad. Dijo que no había venido para ser servido, sino para servir. Donde quiera que Cristo veía a un ser humano, veía a uno que necesitaba simpatía humana. Muchos de nosotros estamos dispuestos a servir a ciertas personas en particular, a aquellos que honramos, pero pasamos por alto, como indignas de ser notadas, a esas mismas personas a quienes Cristo quisiera bendecir por medio de nosotros, si no fuéramos tan fríos de corazón. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Esta es la altura del amor que se requiere que alcancemos, y la ternura de este amor no está manchada con el egoísmo. Eso se encuentra en nuestra elevada vocación, página 178. Cristo dio a sus discípulos una lección sumamente importante con respecto a cómo debían ser. En el reino que estableceré, les dijo, la lucha por la supremacía no tendrá cabida alguna. Todos ustedes son hermanos. Todos mis siervos serán iguales. La única grandeza que se reconocerá será la de la humildad y la devoción en el servicio de los demás.
El que se humilla será ensalzado y el que se enaltece será humillado. El que trate de servir a los demás mediante la abnegación y el sacrificio recibirá los atributos de carácter que lo recomendarán ante el Padre y desarrollará sabiduría, verdadera paciencia, tolerancia, bondad y compasión. Esto le dará el primer lugar en el reino de Dios. El Hijo de Dios se humilló para convertirse en el siervo del Señor. Se sometió a la bajeza y al sacrificio, incluso a la muerte, para dar libertad y vida, y un lugar en su reino a los que creyeran en Él. Dio su vida en rescate por muchos. Esto debiera bastar para que se avergonzaran de su conducta todos los que continuamente están tratando de ocupar el primer lugar y luchan siempre por la supremacía. Esto se encuentra en Cada Día con Dios, página 354. Los que creen en Cristo y caminan humildemente con Él sin luchar por la supremacía y tratan de ver qué pueden hacer para ayudar, bendecir y fortalecer las almas de los demás, colaboran con los ángeles que sirven a los herederos de la salvación. Jesús les da gracia, sabiduría y justicia y los convierte en bendición para todos aquellos con quienes se relacionan. Mientras más humildes son en su propia opinión, más bendiciones reciben de Dios, porque éstas no los exaltan. Usan correctamente a sus bendiciones porque las reciben para impartirlas. Los ángeles servidores reciben instrucción procedente del trono de Dios para colaborar con los instrumentos humanos. Reciben la gracia de Cristo para impartirla a los hombres. Eso está en Cada Día con Dios, página 354. Así que, mis queridos hermanos, tomemos tiempo de calidad diaria para recibir la enseñanza que el Señor quiere darnos para que seamos verdaderos discípulos de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.